Calcular G54. Coordenada de trabajo. X0, Y0, de pieza. Para iniciar esta práctica necesitaremos instalar en la máquina una prensa y la pieza de trabajo. Localice el origen de máquina y 0 de pieza. El 0 de pieza, conocido como el G54, es el origen, X0 y Y0 de la pieza. El G54 es un punto de origen que sirve para establecer el punto X0 y Y0 de las coordenadas programadas para iniciar un proceso de maquinado. Las coordenadas que se programan a partir de este origen de pieza se les conoce como coordenadas absolutas y son el patrón de posiciones que un programa de CNC ejecuta para darle órdenes a la herramienta de dónde posicionarse y realizar el corte. Para localizar el G54 se necesitará saber la distancia que existe en X y Y desde el origen de la máquina al G54 de la pieza. Para esto, con ayuda de la función handjog, necesitaremos desplazar en el eje X y el eje Y el centro de rotación del husillo hasta lograr que se posicione exactamente en la esquina de la pieza que queremos instalar nuestro G54. Una vez localizado se verá así. Para lograr localizar el G54 necesitaremos la ayuda de un buscador de bordes, o en inglés conocido como Edge Finder. El buscador de bordes está compuesto por 3 piezas: el chanco o zanco, el piloto o probe, y la cabeza o tapadera que sostiene a través del cilindro interior del zanco con un resorte al piloto o probe para mantener unidas ambas partes. El diámetro del zanco es de 3/8. El diámetro del piloto es de 200 milésimas. Para instalar el G54 en la pieza vamos a desplazarnos hasta la cara de referencia en X para aproximarnos a la distancia donde se encuentra X0 sin tocar el material con el buscador de bordes. Observe con atención esta operación hecha en la máquina. Activamos el husillo. La velocidad para encender el husillo con el buscador de bordes debe ser de 1000 RPM a 1500 RPM, como máximo. Consulte el tutorial de cómo activar el spindle o husillo. Una vez encendido el husillo nos disponemos a desplazar el husillo hasta el material con ayuda de handjog.
Al llegar y sin tocar el material con el buscador de bordes, nos posicionamos de este lado de la cara en el material para tomar la referencia en X, del X0 del G54 de la pieza. A partir de aquí movemos el buscador de bordes en el eje X hasta tocar la cara del material para tomar referencia hasta este punto. Esta vista nos muestra cómo vemos de frente en la máquina, el punto donde la herramienta hace contacto con el material. Esta imagen muestra cómo se ve el buscador de bordes haciendo contacto con el material desde una vista superior. Para palpar la cara con el buscador de bordes se deben seguir 3 pasos. Antes de hacer contacto el piloto debe estar oscilando o bamboleando libremente. El piloto se vuelve concéntrico a medida que se acerca al borde de la pieza hasta girar uniformemente. La mejor velocidad de avance en el eje es de 1 milésima. A medida que seguimos avanzando debemos seguir moviendo el buscador de bordes hacia la cara del material hasta que con 1 milésima el piloto se disloca o se sale fuera de su centro. Justo en este momento sabemos que ya palpo correctamente. Una vez palpada la X presionamos Offset en el control. Si se activa la ventana de Tool Offset volvemos a presionar el botón de Offset una vez más hasta activar la ventana de Work 0 Offset. En la ventana de Work 0 Offset aseguremos que el cursor se encuentra en la columna X del reglón G54. Presione Part 0 Set. En la columna X se habrá grabado un número. Este número corresponde a la distancia total que el centro de rotación del husillo en su origen de máquina viajó hasta la posición donde el buscador de bordes palpó la X en la cara del material. Observe con atención. La distancia recorrida en el eje X en la columna Machine es la misma que se grabó en la columna X del G54. Esto se debe a que las distancias que recorre el husillo sobre la mesa de la máquina son las distancias que parten del origen de la máquina conocidas como coordenadas relativas. El Work 0 Set utiliza estas coordenadas relativas de máquina para localizar los ceros de pieza como el G54. A continuación mueva el cursor de regreso a la columna del eje X con ayuda de las teclas de cursor. A continuación ajustaremos la mitad del palpador al ras de la cara que se está palpando en el eje X. En este caso la mitad del buscador de bordes son 100 milésimas. Se agregarán 100 milésimas negativas en la distancia que grabamos en la columna X, porque la herramienta se necesitará mover hacia el negativo para posicionar el centro de rotación del buscador de bordes al ras de la cara que se está palpando en el eje X. Como se muestra en la imagen, el buscador de bordes está palpando la cara del X0 del G54, pero lo ideal es que el centro de rotación el buscador de bordes se localice al ras de la cara del X0 de la pieza, y la distancia que falta por recorrer son 100 milésimas hacia el eje X negativo. Recuerde que el diámetro del piloto con el que palpamos es de 200 milésimas. En esta imagen se muestra cómo en teoría se debería localizar el palpador de bordes en la pieza una vez que alcance su verdadera referencia para localizar el X0 de la pieza, y la distancia que tuvo que recorrer el centro de rotación del husillo en total desde el origen de máquina. Una vez terminado de localizar el X0 del G54, procederemos ahora a localizar el Y0 de la pieza. De igual forma, pero ahora en el eje Y procederemos a posicionarnos cerca de la cara donde tomaremos referencia en Y. Previamente podemos colocar el cursor en la columna del eje Y y proceder a mover el buscador de bordes con G en jog.
Al llegar la herramienta, se verá de este modo al aproximarse sin tocar la cara donde palparemos Y0. Y procederemos a palpar la cara utilizando los mismos 3 pasos que mencionaba anteriormente para palpar el borde de la cara con el buscador de bordes. En esta vista se muestra la herramienta palpando la cara donde será nuestro Y0 de pieza. En esta vista superior se muestra cómo se ve palpando al ras de la cara el cuerpo del piloto del buscador de bordes. Una vez localizado el borde, proceda a grabar la distancia que recorrimos para palpar esta cara en la columna Y presionando el botón de Part 0 Set. Revisamos que se grabara la coordenada relativa en la columna Y y renglón correcto del 0 de piezas G54. En esta imagen se muestra la misma distancia que se grabó como la distancia que existe desde el origen de máquina hasta el centro de rotación del buscador de bordes. Observe con atención, la distancia que se recorrió en el eje Y de la columna de posición machine es la misma que se grabó en la columna Y del work 0 set del G54. Ahora con ayuda de los botones de cursor regrese el cursor a la columna Y. Proceda a ajustar la mitad del buscador hacia Y positivas para localizar el centro del palpador al ras de la cara del Y0. Recuerde que la mitad del piloto del palpador o buscador de bordes es de 100 milésimas. Observe con atención la siguiente imagen. A la distancia recorrida a palpar el buscador de borde en la cara de nuestro Y0 se le ajustan 100 milésimas hacia la Y positiva para que el metro de rotación del buscador o se mueva en esa dirección al ras de la cara donde se debe localizar el Y0. En esta imagen se muestra la distancia que se tuvo que recorrer en total desde el origen de máquina para localizar el Y0 en la cara de la pieza. Como podrán haber observado, el centro de rotación del husillo desde su origen de máquina se mueve manualmente hasta lograr localizar el centro al ras de las caras que serán nuestro X0 o Y0 de pieza. Una vez terminada ambas operaciones, al localizar X y Y0 envíe la máquina a su posición como ceros de máquina. Listas y ambas coordenadas relativas grabadas en el work 0 set. Ya tenemos localizada la posición del X0 y Y0 de nuestro G54. Ahora procederemos a realizar la verificación visual de nuestro G54. Si está encendido el husillo, apague el husillo con el botón de Stop. Y seguido presione el botón Home G28 para enviar los ejes al origen X0 Y0 y Z0 de máquina. Active la función de MDI. Si en la pantalla existen códigos grabados, bórrelos presionando el botón Erase Program. Y listo, se han borrado. En el teclado alfanumérico escriba G0, G90, G54, X0, Y0. Verifique que está bien escrito en la ventana del input. Presione Right Enter y verifique que los códigos se registraron bien en la ventana del MDI. Accione Cycle Start y se moverá el centro de rotación del husillo hasta localizar el G54 del 0 de pieza.
Con ayuda del G en Jog mueva el eje Z para desplazar la herramienta en dirección negativa hasta aproximarse a la cara superior de la pieza. Observe con atención. El centro de rotación del husillo y de la herramienta están alineados con la esquina de la pieza que seleccionamos al inicio de esta operación. El buscador de bordes se puede ver en esta posición en X, mitad del cuerpo dentro y mitad del cuerpo fuera de la pieza. Y de la misma manera en Y. Esto se debe a que el punto origen de la pieza G54 instalado en esta esquina de la cara es considerado y controlado por el centro o eje de rotación del husillo de la máquina. En esta posición, mientras las coordenadas relativas de máquina mantienen su posición en las coordenadas grabadas en el Work 0 Set del G54. El G54 su posición en X y Y se encuentran en 0. Esto significa que cualquier coordenada que se ordene mover la herramienta a partir del G54 se moverá desde 0 a partir de este origen de pieza. Es a partir del G54 que los códigos de programación CNC que se ejecutan en estas máquinas utilizan este 0 de pieza G54 para empezar a trabajar sobre el material desde su 0 y origen de pieza asignado. En resumen, para obtener una coordenada de trabajo G54 se necesita saber las distancias en X y Y que el centro de rotación del husillo de la máquina en su posición 0 de origen debe de recorrer hasta llegar al G54 de la pieza. Esta posición la máquina la utiliza como referencia para saber dónde se encuentra nuestro material sobre la mesa de trabajo, de lo contrario la máquina no sabrá dónde está el material y a partir de qué punto empezará a trabajar sobre el material y hacia qué área del cuadrante dirigir sus cortes. Muchas gracias.